Bienvenidos, en esta sesión hablaremos de los números racionales. Se llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros con denominador diferente de 0. Es decir, si tiene la forma A sobre B, donde decíamos A y B pertenecen a los números enteros y con la condición de que B sea diferente de 0. La cantidad A se reconocerá como numerador y la cantidad B como denominador. Por ejemplo, 2 tercios, 7 quintos, menos 3 cuartos, 8 cuartos. Todos tienen la forma A sobre B con cantidades que son números enteros. Y obviamente el denominador, todo diferente de 0. ¿Por qué se les llama números racionales? El término racional hace referencia a la razón entre dos cantidades A y B, que se escribe de la siguiente forma: A sobre B, o simplemente la razón entre A y B, o también A es AB. Esta expresión A sobre B tiene la forma de una fracción. Recordemos que una fracción es una división indicada entre el numerador y el denominador. También le llamamos parte de un todo. Se representa como Q debido a la inicial de la palabra de origen latino quotis, adaptado como cociente a varios idiomas del mundo. Entonces, a partir de este momento, para nosotros los números racionales los vamos a representar con la letra Q. ¿Cómo se clasifican los números racionales? Pueden ser racionales positivos cuando el numerador y el denominador tienen el mismo signo, es decir, que ambos sean positivos o que ambos sean negativos. En el caso en que ambos sean negativos, recordemos que una fracción es una división indicada. Si yo observo acá, tengo negativo entre negativo y eso es positivo. Es decir, que 7 cuartos puede escribirse como 7 cuartos positivos. Racionales negativos cuando el numerador y el denominador tienen signos diferentes. Por ejemplo, aquí vemos la expresión menos 5 sobre 4, la expresión 2 sobre menos 7. Recordando que como una fracción es una división indicada, esta expresión menos 5 sobre 4, yo tengo en cuenta que negativo entre positivo me da negativo, yo puedo escribirle entonces como menos 5 sobre 4 igual a menos 5 cuartos. Y la expresión 2 sobre menos 7 también tienen en cuenta que por tratarse de una fracción que es una división indicada, entonces yo aplico ley de signos, positivo entre negativo, eso me da negativo, quiere decir entonces que la expresión 2 sobre menos 7 es lo mismo que menos 2/7. En este aspecto es importante señalar que los números racionales no es el numerador o el denominador quienes sean positivos o negativos, es el número racional como tal. Por lo tanto, acostumbramos a escribir el signo del racional frente a la raya divisoria, es decir, cuando es positivo no es necesario colocarlo, pero cuando es negativo, ese signo negativo va al frente de la raya divisoria. Vemos acá la expresión menos 5 cuartos y acá menos 2/7. Eso nos dice que es el racional el que es negativo. Recuerden, hay racionales positivos, no es necesario colocarle el signo, y hay racionales negativos, cuando sea el caso, el signo negativo va al frente de la parte divisoria, de la raya divisoria de la fracción. Racionales nulos, cuando el numerador es igual a 0. Por ejemplo, la expresión 0 sobre 4 o 0 sobre menos 5. Si tenemos en cuenta que una fracción es una división indicada, esta expresión 0 sobre 4, al dividir 0 entre 4 me da 0, y también la expresión 0 entre menos 5 es 0. Entonces decimos que el 0 es un racional. Llamamos pues al 0 como el racional nulo. Racionales enteros, cuando el denominador es 1 o el numerador es divisible por el denominador. Por ejemplo, los racionales menos 8 sobre 1 o 12 sobre 4. Teniendo en cuenta que una fracción es una división indicada, procedemos a dividir. Menos 8 sobre 1, al dividir menos entre más da menos, 8 entre 1 da 8, entonces menos 8 sobre 1 es realmente el entero menos 8. Y también acá, el racional 12 cuartos, al dividir 12 entre 4 me da 3. Entonces, los racionales enteros son aquellos racionales donde el numerador es divisible entre el denominador o donde el denominador es 1. Es decir, todo número entero es un número racional, pero no todo racional es un número entero. Finalmente tenemos los racionales mixtos. ¿Qué es un racional mixto? Es aquel que tiene un número entero o una parte entera y otra parte fraccionaria al mismo tiempo. Por ejemplo, 2 3 cuartos,
Por ejemplo, menos 1 y 2 tercios. Aquí vemos cómo se representaría un número mixto. 2 unidades enteras y una unidad que no está completa, pero que ha sido dividida en 4 partes, de las cuales tomamos 3. Esa cantidad representa 2 y 3 cuartos. Entonces, ¿quiénes son los números racionales? Los números racionales terminan siendo la unión de fracciones positivas, fracciones negativas y el cero. En estos también están incluidos los números naturales, los números enteros y los números decimales. Podemos decir que en sentido estricto, un número racional es el conjunto de todas las fracciones equivalentes a una dada. De todas ellas, se toma como representante de dicho número racional a la fracción irreductible.